Señores, Ecuador, el fin de semana pasado se celebraron unas elecciones que han provocado una encrucijada política. Ha habido un empate técnico, más bien, y esto ha provocado una segunda vuelta que se va a celebrar en abril. El día de hoy nos acompaña el joven político destacado David Serrano, es vicepresidente de una red de líderes mundiales, también es presidente regional de la Fundación Adelante Jóvenes. Estuvo actualmente representando la misión como el segundo al mando de observación electoral. Es decir, que ¿quién mejor que David para traernos en caliente y de primera mano su impresión? David, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a tu espacio. De verdad que admiración, está de más decírtelo. Soy un fiel seguidor de tu programa y de verdad que te agradezco por la oportunidad de poder proyectar pues la experiencia que nosotros tuvimos en las elecciones recientes en el Ecuador pasado domingo. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar a Ecuador? Si fue primera vez en el país. Bueno, realmente quiero agradecer a la red mundial de líderes políticos, Global Leader, que fue la que me permitió y me concedió el privilegio de ir a la hermana ciudad de Ecuador, al hermano país de Ecuador, a representar una misión electoral. Agradecer también al Consejo eh, Nacional Electoral Ecuatoriano, que nos otorgó la oportunidad de acreditarnos como observador internacional electoral. El Ecuador es un país bellísimo, un país muy parecido a República Dominicana en la parte estructural. Y la experiencia como observador electoral de verdad que para mí fue una marca que me va a permitir pues ampliar mi forma de ver lo que es la política internacional. De verdad que fue un escenario muy calmado, no necesariamente como se proyectaba hacia afuera. El Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano de verdad que tiene mi admiración y mis felicitaciones, porque desde la conformación de las mesas, donde estuvo conformada por jóvenes del bachillerato y universitario, hasta la movilidad y el trato a los observadores, el tema de impartir los conocimientos para llevar a cabo todo el proceso de observación, eh, el trato al manejo de la publicidad partidaria dentro del proceso, cuidar de que los actores políticos no tuvieran en los recintos, como naturalmente se ve en República Dominicana. Fue todo lo contrario, fue un proceso donde los actores políticos nunca hicieron acto de presencia por las mesas electorales, incluso los distintivos de los partidos no fueron vistos en el proceso. Tenían obviamente los encargados de cada partido de representación en cada mesa tenían un distintivo que lo identificaba, obviamente para ser veedores de su voto. En el caso de nosotros, los observadores electorales, se nos dio fácil acceso a todos los centros de votaciones. Verificamos que las actas tuvieran de forma correcta. En el sistema del conteo fue muy transparente. La movilidad de los observadores hacia los recintos para que pudiesen ver de que el proceso inició a la hora acordada. O sea, todo fue una experiencia muy tranquila y muy pacífica. Tú sabes que me llama bastante la atención porque de pronto pareciera que tú me estás describiendo un país de primer mundo, sin ofender, ¿verdad?, a Ecuador, que es un país con bastante luces y tenemos personas queridas allá. Sino me refiero a que no se estila en Latinoamérica, en muchos de los países, y pongo de ejemplo el propio nuestro, República Dominicana, ese nivel de organización que tú exhibes. Pero hemos visto en la prensa internacional que han estado tratando de insinuar como que el oficialismo, liderado por el presidente Noboa, pues ejerció cierta presión en este certamen electoral, tratando de usar los recursos públicos y demás. Según tu experiencia como observador, ¿tú pudiste percibir cuál fue el clima en términos de esa balanza de poder entre una oposición liderada por Luisa González y un Noboa que está en el poder? Incluso el presidente Noboa fue criticado de no tomar la licencia, que era lo correcto. O sea, hay una violación a la ley por él no haber asumido la licencia. Sin embargo, durante todo el proceso, nunca pude ver actores políticos en los recintos. Por el contrario, eh, todo marchó con tranquilidad. Incluso yo decía que, o sea, República Dominicana debe emular ese nivel de civismo del ecuatoriano. Obviamente, la ley establece de que es un voto obligatorio. eh, Facultativamente desde los 16 años tú puedes ejercer el voto allá. Obviamente no es obligatorio desde los 16. A partir de los 18
a los 65 años de edad sí es obligatorio, pero el ecuatoriano mostró un ejercicio de defensa de la democracia de manera pacífica. Nunca vi vuelvo y lo repito, nunca vi la fuerza pública incidiendo en nada. Por el contrario, la fuerza pública estaba muy amigable con todos los observadores. El Consejo también jugó un papel determinante. El Consejo edificó acerca de lo que se podía y lo que no se podía. Y nosotros fuimos veedores dentro del proceso. Y dentro de nuestro rol como veedores, nosotros establecimos o dimos a conocer un informe preliminar donde plasmamos todas las incidencias que nosotros pudimos ver en los recintos. Y en el caso de nosotros como organismo, nosotros no vimos dificultades ¿A durante el cuáles proceso. recintos pudiste tener acceso? Yo específicamente estuve en Quito, participé en unos 9 recintos electorales y en los 9, porque es lo que te digo, Miguel. O sea, si tuve eventualidad en diferentes recintos, bueno, pues tú lo estableces, pero en todos los recintos todo marchó de la forma O sea, correcta. no hubo ninguna... Ninguna novedad. Entonces, también el nivel de organización era muy importante decirlo, que tenían lugares para los discapacitados, para el envejeciente, donde le daban asistencia a los mismos militares. Para el cuidado de la transparencia, cuando había un discapacitado que tenía que subir a un segundo nivel, a una segunda planta, venía un militar custodiando al presidente de mesa y el presidente de mesa subir con esa custodia en el a permitirle ejercer el derecho al voto, y durante el ejercicio del derecho al voto también iba custodiado por un ente militar y un observador del CNE, para garantizar de que no se variara esa voluntad. Entonces, yo lo que puedo decir es que Ecuador fue un proceso muy diáfano, un proceso muy transparente, dentro de lo que pude ver. Obviamente, quizás en Guayaquil, en otras comunidades del Ecuador, pudiesen verse presentado alguna Anormalidad, sí. anormalidad, pero durante nuestro recorrido como observador, nosotros pudimos observar un proceso muy transparente. Bueno, tú sabes que las redes sociales son bien chismosas. En Twitter yo pude darle seguimiento y sí se vieron, obviamente en las periferias, no en el centro de la ciudad, una que otra. En algunos puntos se me pareció bastante a República Dominicana, que no aparecían inscritos en el padrón donde estaban sujetos a votar, que si no abrieron el centro a tiempo. Pero se me pareció, repito, mucho como al tema dominicano. No vi una incidencia, por lo menos en los videos que me llegaron, no vi una incidencia mayor. Y eso es bastante interesante. Tú sabes, David, que me gustaría, a propósito de las altas tasas de criminalidad que exhibe El Salvador, y es uno de los desafíos mayores, que diríamos que incluso las encuestas están ahí, puede ser el momento donde, o pudo ser la coyuntura que puso al presidente Noboa recién electo, porque apenas tiene 15 meses en el poder, en esta condición de prácticamente empate técnico con Luisa, porque el que está en turno, el que está en el ejercicio de poder, pues tiene que cargar con las falencias del Estado y eso realmente le ha impactado. Pero en tu caso, en tu experiencia, ¿cuál fue tu percepción en torno a la criminalidad? ¿Te viste amenazado? ¿Pudiste sentir algún nivel de riesgo mínimo, mediano, ya fuera de los recintos? O sea, ¿cuál fue tu percepción en torno a esto? Porque Ecuador, prácticamente unos 700 muertos solamente en enero de 2025. O sea, estamos hablando de un país que las cifras globales son bastante alarmantes. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, realmente mi experiencia con relación a la criminalidad es que nosotros no podemos dar un punto tan certero con respecto a eso, porque nosotros primero estábamos custodiados y protegidos por el tribunal. También nuestros recorridos eran por el centro de la ciudad, donde había una ciudad posterior a las elecciones, bien obviamente resguardada, pero los índices que podemos ver son alarmantes y las personas también te dicen allá, o sea, las impresiones que te dicen, mira, ten cuidado, que aquí el índice de violencia es muy alto. O sea, sí se siente la percepción, aunque no te No, tocó no, vivir. y el mismo ecuatoriano te alerta de que es muy alta el nivel te estoy diciendo que, de acuerdo a los índices presentados por los organismos, o sea, cada 75 minutos hay una muerte. Cada 75 minutos. Hay una muerte en el Ecuador. Pero, Entonces, o sea, por hechos de violencia. exactamente, por hecho de violencia. Entonces, obviamente no tuve una experiencia mala, porque obviamente estábamos protegidos, pero obviamente tanto las autoridades como los ciudadanos te alertaban, bueno, ten cuenta que aquí es un poco peligroso, pero yo creo que durante todo el proceso electoral siempre la ciudad estuvo resguardada.
Tú sabes que como en todo proceso tan reñido, por eso es que todavía me llama aún más la atención, porque generalmente, y la historia ha sido así, no en el Ecuador, o sea, en cualquier parte del mundo donde un proceso electoral es tan reñido, siempre hay conflictos y tensiones. Pero, como bien le expresa David, pues, por lo menos en los centros al que él tuvo acceso, las cosas transcurrieron con normalidad. Pero sí, entonces, ya pasado el proceso electoral, ¿cuál fue la experiencia en términos de la presentación de los resultados? ¿Cómo está configurado el balotaje que se va a celebrar, me parece que el 13 de abril? Es decir, ¿qué hay en torno a esa segunda vuelta? ¿Cuáles son las expectativas y cuáles son las posibles alianzas que pudieran estar conciliando uno u otro de los candidatos, ¿verdad? Con miras a consagrarse en el poder. Mira, que es interesante. Estaban llamados a votar en el Ecuador unos 13 millones hábiles para votar. Dentro de ellos un gran rango, el mayor rango de mujeres. Y sin embargo, habían 16 candidatos. De los 16 candidatos que habían en el proceso, solamente 2 eran mujeres. Que era Daniela González y Luisa González, que es quien representa el correísmo. Correísmo con vínculos muy fuertes en la sociedad ecuatoriana. Obviamente Daniel Noboa, un fenómeno de la política latinoamericana. Emergente del Ecuador. Obviamente llega por una coyuntura que nace en el 2023. O sea, una familia obviamente política. Su papá hizo muchísimos intentos para lograr. Creo que 5 veces aspiró a la presidencia. Aspiró a la presidencia, no lo pudo lograr. Luego él viene con un movimiento, ADN, y luego que Lazo, bueno, renuncia y disuelve la asamblea, o sea, a través de un mecanismo constitucional, muerte cruzada, para completar el periodo electoral del 2000 hasta el 2025. Adelantó las elecciones y bueno, ahí nace el fenómeno Noboa, que aunque era asambleísta, dentro de las mediciones con relación a las presidenciales, o sea, no era de los favoritos. Ni siquiera me imagino que aparecía. No aparecía en las encuestas, entonces porque es un movimiento nuevo. Pero que resulta que le va muy bien en un debate, en el debate presidencial, que justamente ahora, en este debate, no le fue tan favorable porque no se presentó, no fueron confrontados porque se dividieron en 2 grupos. Luisa González participó en un grupo y él participó en un grupo. Que yo creo que eso se manejó. Eso se manejó porque... que se espera que para la segunda vuelta sí va a haber el enfrentamiento de debate. Y eso es una... Y mira que yo no acostumbro a interrumpir a los invitados. Pero digo en este momento que entiendo que debería, porque Luisa tiene como mucho filo. Entonces, como que Noboa es un tipo enérgico, con la idea clara, la cabeza amueblada, como dicen en Dominicana. Entonces, ese enfrentamiento sería interesante. Yo creo que sí, pero lo más interesante es cómo ellos van a concertar alianzas. Porque, por ejemplo, Leonida Isa, que fue un gran fenómeno ahora en este proceso, que aunque todo el mundo sabe que tiene grandes arraigos y buena incidencia en la comunidad indígena. Sin embargo, se entendía que no iba a quedar dentro de los 3 primeros. Entonces, ahora ese 5% de Leonida Isa es determinante para cualquier... Pero está como con Luisa, ¿qué tú crees? Pero hay que ver, porque hay un tema con el correísmo y Leonida, porque siempre los orígenes indígenas han sido siempre rivales. Vamos a ver qué tanto pueden endosarle en el caso de que haga alianza con Luisa ese simpatizante. O sea, ¿qué tanto él podría representar esa alianza y que la base realmente se vaya con él? Exactamente. Entonces yo creo que en el caso de Noboa tiene un buen equipo de comunicación que ha llegado a la clase joven. La clase joven ecuatoriana está muy empoderada y vamos a ver qué tanto pudiese... Va a ser determinante el nivel de alianza que ellos puedan hacer. En el caso de la González, que quedó en 4º lugar, que es una medioambientalista, que fue candidata de boleta del asesinado candidato presidencial. Vamos a ver qué tanto ella pueda incidir en estas elecciones, pero yo creo que la oposición tiene punto a favor porque tiene mayor capacidad de negociación, pero de acuerdo a cómo se ha comportado Noboa, yo sé que es un joven atrevido, un joven dispuesto, un joven que tiene todo el interés de volver a ser presidente. Y yo considero que el debate y el nivel la capacidad de fomentar alianzas que puedan tener uno de los otros le va a dar resultados positivos. Evidentemente, me gustaría, hermano David, porque usted es un conocedor de la política global, regional y local, me gustaría que hagamos una especie de comparación, de contraste, según tu experiencia, porque tú has participado en varios procesos electorales internos en República Dominicana. Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño juego, un ejercicio de comparación? ¿Cuáles áreas de mejora tú pudiste identificar en Ecuador
que se pudieran perfectamente aplicar en República Dominicana y poder ver, quizás dentro de tu experiencia, si lo de República Dominicana es más un tema de falta de aplicación de la ley o falta de garantía de un marco legal que delimite las reglas del juego con un régimen de consecuencias. Mira, lo primero es que, por ejemplo, en el Ecuador, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, pero también está supervisado y garantizado por el Tribunal Superior Contencioso. O sea, hay un marco regulatorio que está en supervisión y que actúa. Por ejemplo, ¿no sería lo mismo que el Tribunal Superior Electoral o juegan roles diferentes? No, más o menos es lo mismo. Okay. Vendría siendo lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, la ley seca. Allá se cumple la ley seca. Allá no te venden bebidas alcohólicas. Empieza desde el viernes hasta el lunes. O sea, ningún establecimiento puede venderte bebidas alcohólicas. O sea, desde que se acerca el proceso, todo el mundo está como en guardia, esperando el proceso. Que yo entiendo que es la aplicación de la ley, hermano, porque, por ejemplo, el tema de la compra de voluntades, eso yo no lo pude ver allá en Ecuador. Por ejemplo, en los recintos electorales, simpatizantes identificados con los partidos políticos tampoco fue posible verlo. Entonces, tampoco incidiendo personas en la compra de votos, de voluntades. Porque es que el voto es obligatorio. Incluso si tú no vas, vas, el voto es obligatorio. Y si tú no vas a votar, hay un salario mínimo, que el 10% del salario mínimo. Se te debita. Entonces, también hay servicios básicos que tú no lo puedes hacer si tú no te llevas la tarjetica de que votaste, porque te entregan una tarjetica. Yo creo que... No te marcan el dedo, una tarjeta. Es una tarjeta, porque con esa tarjeta entonces tú tienes algunos incentivos que lo puedes presentar. Estado, que presentándolo el Estado te lo garantiza. Y también hay otras limitantes de servicios básicos que no te permiten acceder si tú no llevas la tarjetica. Entonces yo creo que eso también es un punto a favor, porque, por ejemplo, el tema de comprar voluntades o la abstención de voto allá es más reducido. Pero yo creo que también el tema de, a la hora de ir a los centros educativos, de que los partidos políticos aún sigan con campañas agresivas dentro de los recintos, también eso hay que eliminar. Que eso se ve lamentablemente en todos los partidos y se ha visto de manera histórica. Exactamente, allá yo no pude observar nada de eso. Entonces, también el pronunciamiento antes de que el consejo hable del proceso. Allá ningún candidato o ninguna autoridad partidaria puede emitir un comentario. En el caso de nosotros. ¿Y las redes sociales? Porque yo pude ver en Twitter que el equipo de Novoa estuvo como insinuando que él estaba liderando y luego dijo ganamos. O sea, se publicó un tweet de que ganamos, pero entonces Luisa salió, entonces dijo que a los resultados hasta el final era que se iba a conocer realmente. O sea, y hay que decirlo, de ambos equipos hubo como una insinuación. Sí, de que porque el tema de las redes sociales. Fue muy reñida. Sí, porque el tema también de las redes sociales hay un poco menos de controles, porque no hay marcos regulatorios que te diga acerca, que te limite al tema de redes sociales. Pero yo creo que el tweet de Novoa. O el ex, ya, porque ¿verdad? Uno dice Twitter porque uno ya está. Sí, pero creo que él lo que estableció, incluso yo pude observarlo, es que ganó la primera vuelta. Obviamente no que ganó definitivamente, sino que fue más votado. Lideró, sí, lideró la primera vuelta. Medio punto por arriba. Pero eso obviamente no es lo correcto. Pero obviamente. ¿Cuál es el estándar? Porque yo estuve viendo que tú tienes que llevarle como 10 puntos por encima. Exacto. Si no llegas el 50 más 1, ¿cómo es la cosa allá? El sistema es que es el 50 más 1, o contrario a eso, es que tú le lleves, que tú pases del 40% llevándole 10 puntos. 10 puntos al que te queda más cerca. Por ejemplo, eso es ese porcentaje. De lo contrario, ya se va a una segunda vuelta. Ese fue el caso del actual proceso, donde van ahora el 13 de abril a enfrentarse Luisa y Novoa. Yo creo que todo está bien encaminado, el proceso está montado y el Consejo ha dado muestra de que tiene la garantía de que sea un proceso limpio, un proceso transparente, y que si Dios mediante allá estaremos observando de nueva vez. Bueno, pues usted estará allá y entonces usted estará de vuelta acá después del proceso, porque de verdad que es muy interesante. Hermano, me gustaría, para ir cerrando, porque lamentablemente aquí el tiempo es fatal en estos espacios, pero que tú nos puedas, porque aquí ocurrió algo interesante hace un tiempo con las elecciones de Venezuela tan incidentadas y todo el proceso que lamentablemente están pasando los hermanos venezolanos. Pudimos ver un tema muy particular que pasó con la situación de la observación electoral. Para nadie es un secreto que el presidente Fernández junto a un grupo de expresidentes fueron invitados como observadores
a Venezuela, pues empezaron algunos medios a cuestionarlo de que no fijó una posición rígida en torno al régimen. Y nos gustaría, en torno a esa confusión que se armó, en tu rol como observador, en tu experiencia, evidentemente no necesariamente para que avales o descartes algo, pero que le puedas aclarar al público cuál es el rol real de un observador electoral, cuáles son los límites, cuáles son esas líneas imaginarias porque, ¿verdad? No se ven a simple vista, pero están plasmadas y delimitadas. Exactamente. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Lo primero es que con meses de antelación tú tienes que solicitar o esperar que te acrediten como observador electoral. Quien te acredita es el Tribunal Superior Electoral. O sea, en el caso de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral. O sea, luego que te acreditan, tú vas a ciertas charlas informativas de qué tú tienes que hacer o qué debes de hacer, qué cosas te limitan. En el caso del observador electoral, tú eres un veedor de que el proceso se cumpla, o sea, de ver el montaje, a qué hora inició, de que los padrones electorales estén de la forma correcta, de que el desempeño durante todo el proceso sea de la forma Y correcta. escúcheme, fíjense el término que utiliza David, señores. Veedor, no fiscalizador, No, tampoco, no, porque somos o sea, veedores. son cosas diferentes. Somos veedores y tenemos que observar que las mesas estén conformadas de la forma correcta, de que no haya incidencia de ningún actor político durante el proceso, donde los procesos de votaciones vayan fluyendo de la forma correcta y cualquier tipo de anormalía o situación que nosotros podemos observar dentro, nosotros vamos a rendir un informe al consejo, no públicamente. O sea, el consejo te limita a que tú des informaciones públicas acerca de los incidentes. Una pregunta, ¿eso es un tema regulatorio interno de Ecuador o es un tema ya General. general? Cuando tú eres observador electoral, tú tienes todas tus inquietudes, tú las debes de llevar a cabo a través de un informe preliminar que se le presenta al Consejo Electoral. Es como un informe de incidencia. Exactamente, un informe, incluso ellos te dicen, tú no puedes dar ningún tipo de informaciones detalladas acerca del proceso, más que temas generales de que si tú estás viendo incidencias, anormalidades, tipo de cosas, pero ya en tema de dar datos, de dar informaciones ya que sobrepasan los límites de tú como observador, tú puedes tener consecuencias incluso durante todo el proceso. Por ejemplo, desde el viernes nosotros nos iniciamos un proceso de informativo, donde diferentes órganos nos formaban acerca de lo que es nuestro rol como observador electoral. Obviamente también tú tienes que tener experiencia, tienes que formarte, tienes que hacer un curso de observación. Pero el CNE se guarda el derecho de admisión, se podría decir de una manera, o hay un término para eso. No, yo creo que el CNE, o sea, el CNE es que regula todo, o sea, que es quien da información de todo. Tú tienes que, como observador, luego, si cualquier pronunciamiento es al CNE. No, yo digo en términos a la solicitud como observador. No, el CNE se lo reserva. Obviamente, el CNE busca las organizaciones que tengan la validez, la validez internacional de los procesos. Por ejemplo, en el caso de nuestra organización, nosotros hemos participado en 4 observaciones electorales. Ya nosotros estamos validados para participar, pero el CNE evalúa, porque hay diferentes direcciones dentro del CNE para evaluar a los observadores. Por ejemplo, el CNE llevó casi 1.300 en Ecuador, casi 1.300 observadores electorales. Interesante, una cobertura amplia entonces. Sí, totalmente. Hay nacionales y hay internacionales. Ahí participó la OEA, Transparencia, participó la COPAL, participaron, o sea, organismos internacionales que tienen credenciales internacionales para ¿Tienen hacer, el aval? Sí, entonces, para ser observador electoral. Obviamente, también el CNE tiene la autoridad para decidir quién o no puede ser observador electoral. Obviamente no te van a rechazar si tú tienes la validez internacional. Interesante, David. Muchísimas gracias, hermano, por acompañarnos en este espacio de cara al mundo. Un honor tener de primera mano esas impresiones. Se podría decir que directo desde el Ecuador, porque el hombre, señor, está fresquecito. Ese hombre se desmontó de un avión y como una persona de palabra vino acá pues a compartir con ustedes todas las incidencias de ese proceso electoral. Nosotros, como tigre dominicano al fin, ya le hemos tirado el lazo al cuello y le hemos dicho que él va a tener que, luego de su proceso, cuando él venga, pues entonces también darnos de primera mano las impresiones. No, muchísimas gracias, Miguel, por permitirnos el privilegio de estar en tu espacio, de comunicarle a tu comunidad digital y a los radioescuchas. De verdad que
eso es un hecho. Nosotros vamos, Dios mediante, a Ecuador de nuevo a presenciar la segunda vuelta electoral. Ya tenemos la invitación del CNE y de verdad que todas las incidencias que se presenten en esas elecciones pues serán expuestas aquí. Bueno, muchas gracias, David. Señores, esto fue una entrega más de su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval. Invitarles, señores, a que se suscriban, a que continúen compartiendo este contenido, a que den like. Señores, agradecerles profundamente. El día de ayer hicimos un live, el primer live de Cara al Mundo en YouTube. Ustedes saben lo difícil que es esta plataforma. 700 personas en vivo, señores. De verdad que eso fue un premio, no mío, sino de ustedes. Y sin hablar de todos los views que estamos teniendo, que son ustedes que nos lo dan. Simplemente aquí nosotros somos un portavoz para seguirle trayendo contenido de calidad. Miren a David, que lo tenemos aquí desde el Ecuador. Vamos a tener también a muchas personas interesantes, porque aquí nosotros no fijamos una posición, sino que somos el eco de la sociedad que nos escucha. Muchísimas gracias. Esto fue una entrega más de su espacio de Cara al Mundo con Miguel Sandoval.